Cuando hablamos de la preparación general de la boca, vamos a empezar primero con lo que es la profilaxis, ¿no? Lo que debemos de hacer es, al comienzo del examen, ¿no? Es hacerle una profilaxia general al paciente sobre todas las patologías que pudiera contener dentro de la boca, ¿no? Siempre y cuando vamos a comenzar con el tratamiento de la profilaxis, siempre y cuando no hayan remanentes presentes en boca, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que eliminar toda la presencia de cálculo o tártaro presente en boca. ¿Por qué debemos realizar esto? Porque esto nos va a permitir el examen adecuado a las piezas dentarias y realizar un examen adecuado a los modelos de estudios exactos, ¿no? Debemos de hacer una profilaxis antes de la impresión primaria, si es posible. Debemos de tratar, no, y debemos de pulir todas las preparaciones hechas, ¿no? ¿Qué preparaciones y por qué? ¿No? Todas las preparaciones de antiguas restauraciones deben de ser pulidas en el momento de la impresión, ¿no? Debemos de hacer aplicaciones de flúor de controlar lo que es la sensibilidad que pueda presentar el paciente durante la realización de esta profilaxis. Entonces miren lo que vemos en esta imagen de acá. Vemos a un paciente que sí necesita un tratamiento previo de lo que es un tratamiento periodontal. En este caso no es una profilaxis propiamente dicha, porque cuando utilizamos el término profilaxis es prevenir, es prevención antes de que la enfermedad esté instalada. En este caso podemos ver, acá visualizar que tenemos un paciente ya que presenta una retracción gingival, ¿no? Vemos que ya tiene una gingivitis instalada, localizada justamente por la presencia de cálculos en las caras linguales de los dientes. Entonces, justamente estos cálculos presentes en boca deben de ser retirados, que es lo que mejor nos recomiendan es antes de las impresiones primarias. Aquellas restauraciones que pudieran presentar alteraciones entre sus estructuras y sobre todo en lo que es el sellado con el margen de la preparación de las cavidades, debemos de pulirlas. En cuestión al tratamiento de irritaciones tisulares, normalmente estas irritaciones tisulares están asociadas a prótesis mal adaptadas o a una mala oclusión, ¿no? Debemos de considerar, ¿no? O debemos de estudiar y evaluar los tejidos que soportaron las prótesis anteriormente, ya que se pueden presentar inflamaciones o irritaciones en dichas áreas. También debemos de considerar distorsiones en la forma normal de las arrugas palatinas o papilas, o algunas sensaciones de quemazón en determinadas áreas de la boca, ¿no? En caso el paciente nos indique de que siente algunos signos o síntomas relacionados a ellos, ¿no? Lo que debemos de hacer es verificar si las PPRs desadaptadas presentan bordes cortantes, y si es así, pues debemos nosotros de alisarlos, ¿no? Debemos hacer un ajuste oclusal, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos de recordar que la carga masticatoria se hace más equitativa y la distribución de las fuerzas se hace más uniforme si hay un ajuste oclusal adecuado. También tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que cuando el plano oclusal no está nivelado, la colocación de los dientes artificiales y la creación de una oclusión armoniosa y funcional se va a hacer mucho más difícil o casi imposible, ¿no? Debemos de considerar hacer un rebasado de las PPRs antiguas con acrílico residente con tal de mejorar las distribuciones justamente de las fuerzas en las estructuras de soporte. Debemos de considerar la utilización de algunas soluciones, ¿no?, para desinflamar las mucosas, ¿no? En el caso de debemos de considerar la utilización de algunos acondicionadores de tejidos, ¿no? En este caso, tener en cuenta y recordar que estos acondicionadores de tejidos son materiales elásticos que funcionan bien reconfortando la mucosa maltratada y permiten que las fuerzas se disipen en forma pareja, ¿no?
También tener en cuenta la desinflamación, la utilización de desinflamantes caseros, ¿no? O tratamientos hogareños como es en el uso de colutorios. Entonces acá miren, acá vemos una prótesis que no está bien adaptada en el paciente, ¿no? Lo cual posiblemente está creando irritaciones en los tejidos de soporte del paciente, ¿no? Como vemos acá, zonas totalmente rojizas, ¿no? Y si analizamos pues la parte inferior del paciente, pues obviamente hay presencia de gingivitis localizada interpapilar en la zona anterior, bueno, con presencia de placa dura, ¿no? Acá también podemos ver en esta imagen una prótesis, ¿no? Mal adaptada, ¿no? Que debemos de adaptarla en el paciente, ¿no? Que altera la oclusión, ¿no? O el ajuste oclusal, que debe de haber un ajuste oclusal porque presenta una alteración en la oclusión del paciente. Respecto al tratamiento quirúrgico, ¿no? Debemos considerar todo tratamiento quirúrgico debe complementarse lo más temprano posible, ¿no? ¿Qué tipo de procedimientos incluye lo que es un tratamiento quirúrgico? Incluye lo que son las extracciones dentarias de los restos radiculares, de las piezas retenidas, de los dientes en mal posición. Debemos de considerar los tratamientos quirúrgicos de quistes, de tumores odontogénicos, de exostosis o toros, ¿no? ¿Por qué debemos de considerar que esta planificación de los tratamientos quirúrgicos deben ser lo más temprano posible al tratamiento de la rehabilitación? Porque estos procedimientos no deben de permitir un tiempo de cicatrización de los tejidos. Esta cicatrización de los tejidos va a permitir que haya una mayor estabilidad en el área de soporte de la prótesis que debemos de tener en cuenta porque se debe de realizar lo más temprano posible, ¿no? Entonces, miren acá se debe de realizar una extracción de un remanente radicular en las zonas de soporte del paciente, ¿no? Obviamente ya ese diente es totalmente insalvable. Entonces, en lo que es las exodoncias propiamente dichas, debemos de evaluar cada pieza dentaria, ¿no? Por sí sola. Debemos, antes de hacer las exodoncias, debemos de considerar tratamientos conservadores para salvar las piezas por estrategia protésica, ¿no? ¿Qué piezas debemos de considerar para las extracciones? Es algo que nos debemos de contestar. Deben ser consideradas para extracciones las piezas complicadas, ¿no? Cuya presencia puede ser perjudicial tanto para el diseño de la prótesis y que pueda representar un fracaso del tratamiento, ¿no? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Entonces, miren acá es la colocación de una prótesis en las cuales se ha hecho ya la extracción de una pieza dentaria, ¿no? Obviamente esta es una prótesis que ya lleva el paciente antes una prótesis antigua antes del tratamiento definitivo, ¿no? Exodoncias de los remanentes radiculares. ¿Cuándo hacer las exodoncias? Ya hemos dicho que todas estas cirugías deben hacerse lo más temprano posible, sobre todo antes de lo que es la realización de las impresiones primarias, ¿no? Y sobre todo antes del tratamiento, de empezar el tratamiento clínico, ¿no? ¿Por qué debemos eliminar estos remanentes radiculares? Por dos razones específicas, porque la mayoría de estos remanentes radiculares contemplan patología asociada. Otra razón es porque estas se posicionan normalmente sobre las zonas de soportes en las cuales deben estar libres de cualquier tejido que pueda alterar esa zona, ¿no? ¿Qué podrían causar estos remanentes radiculares si no se eliminan, ¿no?
Lo que pueden causar son futuras infecciones con disipación de las mismas y no van a permitir un asentamiento de las prótesis sobre los tejidos de soporte. Entonces debemos de estudiar los casos de las piezas dentarias a extraer, ¿no? Mediante las radiografías panorámicas y radiografías periapicales. La radiografía panorámica nos va a permitir un estudio complejo, general de cada una de las piezas dentarias en la boca, su relación que va a tener con las prótesis en relación a su posición, ¿no? A su posición, a las interferencias que puede causar sobre nuestra futura prótesis, nos va a permitir hacer un análisis sobre locución, y las radiografías periapicales propiamente dichas nos va a permitir un estudio personalizado, ¿no? O individual de cada una de las piezas dentarias que hay que tener en consideración para lo que es la fase quirúrgica, ¿no? En relación a los dientes retenidos, también hay que considerarlos también para su extracción. ¿Qué piezas de dientes retenidos debemos de eliminar, no? Debemos de eliminar todas las piezas retenidas con mínima exposición a la cavidad bucal, sobre todo las terceras molares, ¿no? Sobre todo dependiendo de la posición que vengan estas piezas, ¿no? ¿Por qué eliminarlas? Porque las piezas retenidas siempre están relacionadas al igual que las remanentes con alguna patología, ¿no? Justamente su exposición o su relación con la cavidad oral de estas piezas retenidas con patología asociada suelen hacerlo a través de un canal o fístula. ¿Qué pasaría si no se eliminan estos dientes retenidos, ¿no? Si es que presentan patología asociada, estas infecciones resultantes de estas patologías pueden producir destrucción ósea, afectando no solamente la salud del individuo, sino también la integridad ósea con eventual daño que debemos de tener en consideración durante el tratamiento quirúrgico. Entonces, miren, acá vemos una pieza retenida, ¿no? Parcialmente ya comunicada a lo que es la cavidad oral, que bueno, pues no nos va a traer, no nos va a servir de pilar, ¿no? De repente más adelante puede estar asociada a caries por su posición, y más adelante nos puede traer una patología asociada de infecciones, ¿no? En cuestión a los dientes en mala posición, ¿no? ¿Qué debemos hacer con ellos? Recordemos que los dientes en mala posición son frecuentes, ¿no? Y normalmente son producidas por la extrusión de una o un grupo de piezas, ¿no? Suelen estas piezas migrar, ¿no? Por falta de piezas vecinas o antagonistas, justamente por la pérdida de las piezas dentarias, ¿no? ¿Qué debemos hacer con ellos? Bueno, en primer lugar debemos de considerar los tratamientos conservadores, como son tratamientos por ortodoncia, siempre y cuando el paciente cuente con los medios económicos, o las piezas dentarias sean lo suficientes, ¿no? Lo suficientemente necesarias para la instalación del tratamiento, ¿no? Si no, debemos de considerar específicamente la extracción de ellas. En relación a los quistes y tumores odontogénicos, antes del tratamiento quirúrgico debemos ver cómo debemos de detectarlos, ¿no? Generalmente la detección de este tipo de patologías lo hacemos mediante los estudios radiográficos, ¿no? Previos a lo que es lo que es la secuencia de tratamiento clínico de lo que son las prótesis de las prótesis parciales removibles, o en este caso del tratamiento rehabilitador, ¿no? ¿Qué hacer cuando se detectan? En primer lugar, antes de hacer una programación quirúrgica, lo que debemos hacer es de realizar un estudio anatomopatológico, ¿no? Después, mucho después de lo que es el estudio anatomopatológico, es que debemos de considerar el tratamiento quirúrgico. Obviamente para estos casos, ¿no? Una vez que han sido detectados estos quistes y tumores, debemos hacer tenemos que hacer una interconsulta con el cirujano maxilofacial, ¿no? Para su tratamiento previo al tratamiento rehabilitador.
En cuestión a las exostosis o torus, ¿no? ¿Qué vienen a hacer estos? Recordemos que estas exostosis óseas son protuberancias óseas de tamaño variable, o sea, pueden haber pequeños, pueden haber bastantes grandes, bastantes pronunciados, ¿no? Generalmente estas exostosis óseas son de tamaños menores, como los torus, ¿no? Algunos tienen unas formas nodulares, otras tienen formas pediculares, algunas tienen formas más planas, ¿no? Que normalmente tienden a aparecer sobre la superficie ósea de los maxilares con una formación bajo la mucosa dura. Generalmente no son dolorosas y no están bien delimitadas. En cuestión a qué casos considerar la cirugía, ¿no? Solamente considerar la cirugía si de alguna manera interfieren con el diseño o funcionamiento de la prótesis. Generalmente no son cirugías complicadas dado que se hayan recubiertos de una mucosa muy delgada. En cuestión a los tejidos hiperplásicos, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? Los tejidos hiperplásicos en verdad si hacemos una búsqueda en qué son los tejidos hiperplásicos, los autores nos van a responder sobre las hiperplasias, ¿no? Que vienen a ser el aumento de las células, que como consecuencia van a traer el aumento de tamaño de algún órgano o tejido. En este caso, nos va a traer el aumento de tejido de la zona, sobre todo de soporte, ¿no? ¿Qué hacer con ellos si los encontramos? Bueno, como todas las patologías que hemos estudiado anteriormente, o todos los casos, ¿no? Estos deben ser eliminados para obtener una base más firme para la prótesis, reduciendo así el estrés y las tensiones sobre las piezas y los tejidos vecinos. Entonces, miren, acá vemos una serie de patologías que presenta el paciente. En el caso de acá vemos un remanente radicular con patología asociada. Ya tiene gingivitis o irradiación de los tejidos alrededor, ¿no? Podemos ver parte de los tejidos en algunas zonas, tejidos hiperplásicos, ¿no? Y acá vemos cómo se ha hecho ya el tratamiento de algunas zonas, ¿no? Con las exéresis de los tejidos, ¿no? Y bueno, con la regularización de lo que es el reborde alveolar. Acá también falta su tratamiento, pues, de profiláctico, ¿no? Como vemos aquí. En relación a las inserciones musculares y los frenillos, recordemos que las pérdidas de las piezas en edades tempranas o en forma cruenta van a traer la pérdida de la altura ósea, ¿no? Con la consecuente cercanía de las inserciones musculares y de frenillos en la cresta alveolar. En cuestión a los músculos miloioideos, buccinador, mentoniano, genioglosos, son los que mayormente traen dificultades, ¿no? Ya que pueden producir una desinserción de las futuras prótesis, ¿no? De su lugar. ¿Qué debemos de hacer con ellos? Bueno, debemos hacer tratamiento quirúrgico si es necesario, ¿no? Que consiste en la reubicación de las inserciones de los mismos, con los cual también queda librada la mayor superficie ósea para el asentamiento de la prótesis. ¿Qué frenillos pueden interferir? Normalmente los frenillos que son relacionados a lo que son los desplazamientos de las prótesis son los frenillos vestibulares del maxilar superior y lingual del inferior, ¿no? A veces estos frenillos son los que causan mayor interferencias en el diseño de la prótesis. ¿Qué hacer con ellos? Como ya lo dije anteriormente, considerar lo que es el tratamiento quirúrgico, ya que son fácilmente modificados a través de las cirugías. En relación a los pólipos, papilomas, hemangiomas, ¿no? En este caso no solamente se recomienda la exéresis mediante tratamiento quirúrgico, ¿no? Sino que la actitud que debemos de tomar frente a este tipo de patologías es el estudio anatomopatológico, ¿no? Antes de toda la confección y la rehabilitación que se pudiera hacer al paciente. Entonces aquí podemos ver, ¿no?
las preparaciones de algunas piezas dentarias, ¿no? Para soportar algún tipo de rehabilitación mediante prótesis fija, ¿no? Y aquí podemos ver que se ha hecho una cirugía para modificar la inserción de estos músculos, ¿no? Del frenillo. En cuestión a las lesiones blancas, a las rojas y a las ulceraciones, ¿no? ¿Qué actitud debemos de tener frente a ellos? Bueno, debemos de tener en cuenta que este tipo de patologías deben ser investigadas y estudiadas. También tenemos que tener una actitud de que estas deben de tener una curación total antes de la instalación de la prótesis. Incluso debemos de diseñar el diseño de la prótesis salvando todas estas zonas de posible traumatismo, ya que son zonas de bastante sensibilidad, ¿no? En cuestión a las deformidades dentofaciales, deben ser incluidas dentro del tratamiento integral, ¿no? Recordemos que estas deformidades dentofaciales debemos de tener un estudio previo, ¿no? Con relación a especialistas específicamente, sobre todo el maxilofacial, que puedan arribar a su diagnóstico y tratamiento específico, ¿no? Antes de cualquier procedimiento quirúrgico o antes de cualquier tratamiento rehabilitador. Debemos también tener en cuenta los tratamientos quirúrgicos que deriven para la colocación de implantes óseo-integrados, considerar una PPR temporal durante el tratamiento, ¿no? También considerar el aumento del hueso alveolar, ¿no? ¿Con qué se puede hacer este aumento? Mediante considerar, ¿no? Las técnicas aditivas de injertos óseos, que es lo que debemos de tener en consideración. Entonces, miren, allí vamos a ver una cirugía de injerto óseo, ¿no? En las cuales vemos de que ha habido bastante pérdida ósea. En esta zona de la cavidad lo que se va a hacer es el injerto óseo, ¿no? Y acá ya tenemos como consecuencia del tratamiento, después del injerto óseo, lo que es la sutura propiamente dicha, y aquí en consecuencia vamos a ver cómo ha ido resultando, ¿no? 2 semanas después, cómo va la cicatrización y cómo queda el tejido a la 3ª semana después de la cirugía, ¿no? Que es a lo que debemos de llegar en cuestión al tratamiento para lo que va a ser la colocación de la prótesis, ¿no? En cuestión aquí, tener en consideración las cirugías por implantes, ¿no? Y miren, tener en consideración ya que en esta imagen vemos las preparaciones que van a recibir las coronas, ¿no? La rehabilitación fija del tratamiento. Tenemos que tener en cuenta también que debemos hacer un seguimiento de los tratamientos de los implantes óseo integrados. Acá entonces vemos el mismo paciente ya con las prótesis fijas colocadas, ¿no? Y obviamente siempre debemos de realizar un control de los implantes óseo integrados, ¿no? Sobre todo cómo sean óseo integrados a nivel periapical, ¿no? Como vemos una imagen previa y como vemos una imagen después, ¿no? Tanto en imágenes periapicales como en imágenes panorámicas. En cuestión al tratamiento periodontal, ¿no? Debemos de tener en cuenta que este tratamiento periodontal tiene como objetivo devolver y conservar la salud de las estructuras de soporte del diente. De alguna manera, el tratamiento periodontal, dentro de lo que es la fase de rehabilitación con este tipo de prótesis parciales removibles, viene a ser uno de los tratamientos previos más importantes, ¿no? Este tipo de tratamiento periodontal consiste en la eliminación de todos los factores etiológicos, la eliminación de todas las fuerzas periodontales que pueda tener el paciente,
está direccionado a la creación de una estructura ósea gingival fisiológica, a la devolución de esta estructura ósea gingival fisiológica, este, a mejorar el establecimiento de las relaciones oclusales funcionales, ¿no? Debemos de tener en consideración el programa de control y de mantenimiento, ¿no? Que debe ser, que se debe de dar antes de la confección de la PPR y después de la confección de la PPR. Recordemos que esta fase de mantenimiento del tratamiento periodontal, ¿no? Siempre va a ser permanente en los pacientes para mantener la salud periodontal. Es indispensable que esta fase de mantenimiento tenga un control sistemático del paciente con una periodicidad variable, ¿no? Con un protocolo ya establecido, en el cual debe de contener dentro de este protocolo una evaluación del control de placa, una evaluación de control de caries, una revisión de la oclusión, un control de la movilidad dentaria. Hacer una revisión y un análisis de sondaje de cada una de las piezas dentarias y un control de rayos X si es que fuera necesario para poder analizar el tipo de reabsorción ósea que está sufriendo el paciente. En cuestión a las ventajas que nos da el tratamiento periodontal, es que nos ayuda a la eliminación de la posibilidad de pérdida de dientes, y eso nos va a garantizar pues un éxito en cuestión a nuestro tratamiento con la prótesis parcial removible en boca. Nos va a permitir la eliminación de bolsas periodontales, establece un perfil gingival normal, ¿no? Mejora el pronóstico de las piezas remanentes y nos ayuda a la recuperación del espacio biológico, que nos ayuda a aumentar la corona clínica. Entonces aquí estamos viendo un tratamiento en el cual se está dando un alisado radicular, ¿no? Para la preservación de nuestras piezas pilares, ¿no? En este caso de acá, aparte del alisado radicular, va a necesitar también un injerto óseo. Ya en este tratamiento lo que han hecho es ponerle un injerto óseo, ¿no? Y la recuperación, obviamente, del espacio biológico. Analizar mediante las radiografías para hacer el control del nivel de la reabsorción ósea en las diferentes piezas dentarias, ¿no? Antes y post tratamiento, porque recordemos que acá todavía no se ha hecho un tratamiento periodontal propiamente dicho. Se ha hecho sí una profilaxis, pero recordemos que acá todavía quedan remanentes, ¿no? Manchas por placa, entonces debemos hacer un buen tratamiento periodontal. Entonces, como observamos acá en esta zona de acá, podemos observar cálculo dentario. En cuestión a la endodoncia, se puede considerar que es un tratamiento, que este tratamiento se debe dar en piezas estratégicas que van a servir y son necesarias para lo que es el éxito de nuestro tratamiento con prótesis parcial removible. Debemos de también considerar que este tratamiento o que todas las piezas dentarias pueden ser conservadas a través de la endodoncia, ¿no? Recordemos que es necesario tratar de preservar todas las piezas dentarias, ya que la preservación de las piezas dentarias genera la conservación del hueso y soporte periodontal de las prótesis, que es mayor que el que brinda la mucosa propiamente dicha. Recordemos que el tratamiento para la preservación de los dientes, sobre todo de los caninos, es bastante estratégico, ya que en la mayoría de los casos, estos dientes caninos son elegidos como pilares. Hay lamentablemente en este tipo de piezas que han recibido tratamiento endodóntico, hay una controversia en cuestión en qué es lo adecuado que debemos de elegir para lo que es
como elección de los pilares. Recordemos que muchos de los autores nos dicen que debemos de tener en cuenta que no se debe de usar como descanso rotacional o eje para una prótesis parcial removible de extensión una pieza con tratamiento endodóntico, aunque se realicen los tratamientos con pernos o postes, ¿no? Y corona, ¿no? Es algo que muchos autores nos dicen, ¿no? Pero si en caso estas piezas dentarias fueran elegidas para lo que es un diente o una pieza pilar, es necesario que todas estas piezas que hayan recibido endodoncias tengan que ser reforzados con espigo, muñón, colado o de fibra, ¿no? Y también tener en cuenta mucho las proporciones para las preparaciones de estos pernos muñones con respecto a las coronas, ¿no? Debe haber una proporción mínima eh, de, de 1 a 1, ¿no? En caso de las ferulizaciones y de 3 a 2, ¿no? O de 2 o de 1 a 2, que es lo ideal, ¿no? En la mayoría de las piezas, sobre todo en los caninos. En los caninos sí va de hecho de 3 a 2, ¿no? En los estudios radiográficos tenemos que tener en cuenta el estado de las endodoncias, ¿no? Sobre todo de las endodoncias antiguas, ¿no? Si recordemos de que hay un silencio clínico, ¿no? Que debe haber un silencio clínico de 6 años para considerar que una endodoncia ha tenido un éxito de tratamiento, ¿no? Entonces, considerar que durante 5 años, de repente, estas endodoncias puedan presentar algún tipo de fracaso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. También tenemos que hacer un estudio de las proporciones que hay del perno con la preparación del perno y las raíces de los dientes, ¿no? También tenemos que tener en cuenta también lo que es el nivel de la cresta alveolar en relación a esas piezas endodontaciadas que están recibiendo los pernos, ¿no? También tenemos que ver el tipo de sellado que hay entre los pernos y el sellado con el material endodóntico. Entonces, todos esos puntos son los que debemos de tener mucho en cuenta a la hora de la realización de nuestra rehabilitación. Debemos que tener en cuenta también que debemos hacer tratamiento endodóntico a todas estas piezas que estén patológicamente comprometidas, ¿no? Sobre todo realizar eh, eh, radiografías periapicales, ¿no? Para poder analizar cada una de las piezas individualmente, ¿no? Así podemos nosotros eh, poder identificar si hay lesiones periapicales, ¿no? O en algunos casos, pues verificar, pues a qué pieza está comprometida en caso se presente abscesos ya con signos clínicos en boca, ¿no? Siempre lo más recomendable cuando se van a hacer este tipo de tratamientos endodónticos es lo más recomendable cuando se va a hacer tratamientos rehabilitadores es derivar con el endodoncista, ¿no? Con el especialista. En cuestión a las restauraciones, ¿no? Son uno de los últimos tratamientos previos a lo que va a ser la preparación bioestática para la prótesis parcial removible, ¿no? Estas restauraciones incluyen todas aquellas restauraciones de amalgamas. Recordemos que estas restauraciones de amalgamas son las consideradas el mejor material para las preparaciones de los descansos, ¿no? También son consideradas estas restauraciones buenas para lo que es la preparación de los planos guías. Debemos de tener también en cuenta el estudio de cada una de las piezas dentarias a restaurar, ¿no? Debemos de tener en cuenta que en caso de piezas muy destruidas, ¿no? O que tengan necesidad de reubicar el plano oclusal o reubicar la corona clínica, debemos de tener en consideración la utilización de incrustaciones metálicas o de coronas completas, ¿no? Sobre todo las coronas coladas.
Esto nos va a ayudar a restaurar coronas muy deterioradas, reponer coronas clínicas, brindar descansos apropiados, perulizar dientes o regularizar planos de oclusión. En relación a lo que es la equilibración del plano oclusal, ¿no? Tener en cuenta que debemos hacer un ajuste oclusal de todos los contactos prematuros y todas las interferencias oclusales que estén muy pronunciadas. Aquellas interferencias que se puedan presentar deben ser totalmente eliminadas, ¿no? Este tipo de equilibración oclusal es recomendable hacerlo antes de la impresión definitiva. Bueno, siempre debemos hacerlo antes de las impresiones definitivas. En cuestión al equilibrio oclusal por desgaste selectivo, tenemos que tener una observación, tenemos que tener mucho cuidado, ya que no es aconsejable en todos los casos. Recordemos que el equilibrio oclusal por tallado selectivo, recordemos que es una técnica consistente en desgastar a propósito levemente ciertas partes de algunos dientes para equilibrar la oclusión, ¿no? Todo con el propósito de conseguir el encaje perfecto de los dientes superiores e inferiores. Debemos de tener en cuenta que este proceso de equilibración oclusal, como ya lo dije antes, es necesario, ¿no? Porque recordemos que cuando el plano oclusal no está nivelado, como ya lo he dicho en diapositivas anteriores, toda la colocación de los dientes artificiales y la creación de una oclusión armónica se va a hacer funcionalmente difícil en estos o en todos los casos donde no ha habido una equilibración oclusal, se ha hecho imposible la restauración. Entonces acá lo que vemos en boca, ¿no? Es la presencia de algunos materiales, ¿no? Que pueden producirnos contactos prematuros. Entonces, en estos casos, pues lo que debemos hacer, pues, es hacer un ajuste oclusal, ¿no? En el caso de acá, podemos ver lo que es la parte de la oclusión, ¿no? Que hay una oclusión alterada en las cuales debemos hacer un análisis de oclusión para hacer los ajustes respectivos, ¿no? Este tipo de alteración oclusal pues puede ser o se puede haber dado en algunos casos por malposición de las piezas dentarias o en algunos casos pues por restauraciones que se hayan hecho en la boca. Bueno, teniendo en cuenta que este es el último paso previo a la preparación bioestática, espero hasta que este punto debemos de tener en claro y que siempre debemos de tener o que hacer un saneamiento de la boca previo a la que son los procesos de rehabilitación del paciente. Ahora vamos a pasar a la preparación bioestática o protésica de la boca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la preparación bioestática, estamos hablando de todas aquellas modificaciones de dientes en una o más superficies, ¿no? Estas preparaciones biostáticas nos van a ayudar a controlar mejor las fuerzas oclusales y transmitirlas a los dientes. ¿En qué consiste esta preparación bioestática? En la preparación de los planos guías, de los descansos oclusales y en algunos casos de las modificaciones en el ecuador. Cuando hablamos de la preparación de los planos guías, hablamos de las preparaciones en las caras proximales y linguales de los dientes pilares. Recordemos que el objetivo de la preparación de los planos guías es marcar la trayectoria de inserción y remoción de la prótesis. Recordemos que una de las funciones principales de los planos guías es dar estabilidad biológica, estética y reciprocidad entre todas las estructuras de la prótesis parcial removible. Entonces recordemos que un punto específico es que estos planos guías nos van a determinar el eje de inserción. En cuestión a lo que son las placas guías, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué es? ¿Dónde se ubican y para qué sirven? Bueno, las placas guías
yo me la respondo solita, ¿no? Vienen a ser los elementos que van íntimamente acoplados a los planos guías. Su ubicación normalmente están preparados en las caras proximales que miren a los espacios desdentados. ¿Para qué sirven? Bueno, su función es actuar como un elemento retectivo por fricción con el plano guía del diente como protector del margen gingival situado junto a la cara distal del diente pilar extremo, que es una función que debemos de tener mucho en cuenta, ¿no? Entonces su función va a ser mucho más como elemento retentivo. Entonces miren, acá en esta imagen podemos ver lo que es el plano guía propiamente dicho y lo que es una placa guía. Entonces la placa guía viene a ser parte ya de la estructura de la prótesis parcial removible que va a estar íntimamente relacionada con la preparación de los planos guías en los dientes. Entonces acá ya vemos una imagen de lo que es una placa guía, cómo se relaciona con el plano guía preparado en la pieza dentaria o en el pilar propiamente dicho. Acá vemos otra forma de cómo es un plano guía, ¿no? Cómo va a estar íntimamente relacionado a la cara proximal del diente preparado, del diente pilar preparado, ¿no? Lo que debemos de recordar es que lo más idóneo para la preparación de los planos guías es que sean es que tenemos que tener en cuenta el concepto de paralelismo, ¿no? Tienen que ser las preparaciones lo más paralelas posibles al eje de inserción. En cuestión a las ventajas que nos da la preparación de los planos guías, es que nos da la obtención de un solo eje de inserción, nos ayuda a mejorar la estabilidad de la PPR y nos da amenora la posibilidad de rotación de la misma, ¿no? En cuestión a la localización de los planos guías, como anteriormente ya habíamos hablado, su ubicación en las caras proximales adyacentes a los espacios edéntulos, en las superficies linguales y palatinas de los dientes posteriores, tanto de las mandíbulas y de los maxilares, ¿no? ¿Qué superficie es donde siempre van a estar presentes? En las superficies distales o mesiales de los dientes adyacentes a los espacios edéntulos. Entonces, como lo vemos acá en la imagen, caras mesiales y caras distales, ¿no? De los dientes vecinos a los espacios edéntulos. Es lo que debemos de tener en cuenta en cuestión a qué superficie siempre van a estar presentes. En cuestión a la preparación de las planos guías, ¿con qué fresas se preparan? La preparación de los planos guías se hace idóneamente con la utilización de una fresa de diamante cilíndrica larga. En pocos casos, pero sí es utilizado por muchos odontólogos, son las fresas de diamante del tipo troncocónica de punta redonda, ¿no? En cuestión a las dimensiones que deben de tener estos planos guías, tienen que tener una altura ocluso gingival de 2 a 4 milímetros según el tipo de pieza dentaria, ¿no? Normalmente estas dimensiones también están relacionadas con el tipo de clase que presenta el paciente, clase Kennedy que presenta el paciente. Normalmente cuando son las clases 2 y 3, las dimensiones deben ir de 2 a 4 milímetros aproximadamente. Si son las clases 1, aproximadamente esta altura gingival debe ser de 1 milímetro. ¿Qué hacer si se toca la dentina? Lo que debemos pues hacer es restaurarla, ¿no? Y bueno, colocar flúor para disminuir lo que es la sensibilidad que se puede provocar por el desgaste de la misma, ¿no? ¿Por qué debemos de pulir después de la preparación de los planos guías? El pulido y el brillado de las superficies modificadas, porque no solamente va a ser el pulido de los planos guías, sino incide todas las modificaciones hechas durante la preparación bioestática, es porque las irregularidades después de las modificaciones pueden contribuir a la acumulación de placa y pueden dificultar su remoción. Entonces, por tal razón, estas modificaciones, este pulido lo que va a hacer es
va a ser alisar las superficies, ¿no? Y va a eliminar las irregularidades que puedan quedar de la preparación bioestática. Entonces acá estamos viendo en las imágenes, ¿no? Cómo se dan las preparaciones de los planos guías, tanto en las caras proximales de los dientes pilares como en algunos casos de las caras linguales, ¿no? En esta imagen de acá podemos ver la utilización exacta y cómo se debe hacer la utilización y la preparación de los planos guías utilizando una fresa de diamante cilíndrica larga, ¿no? Tanto para la preparación de los planos guías en una pieza molar como en un canino. Entonces miren cómo van a ser las preparaciones tanto de las caras proximales, de las caras, en este caso linguales, ¿no? Tanto de las premolares como de las molares. Si hablamos de la preparación de los descansos oclusales singulares e incisales, estos descansos son considerados todas aquellas superficies de un diente donde se va a posar el apoyo oclusal de las prótesis parciales removibles, ¿no? Debe ser preparada para que las fuerzas oclusales que transmite el apoyo oclusal sigan el eje longitudinal de la pieza pilar. Debe de tener una preparación correcta, ya que esto nos va a permitir que las fuerzas que recibe la PPR se transmita a lo largo del eje mayor de estas piezas pilares, como ya lo había dicho anteriormente. Ok, debemos de tenerlo en claro. En cuestión a lo que es la preparación de los descansos oclusales en lo que son las piezas molares, estas tienen una forma triangular, ¿no? Con un vértice hacia lo que es el centro del diente. La profundidad de estos descansos oclusales van a tener una mayor profundidad hacia lo que es el centro del diente y va a tener una menor profundidad, una profundidad más superficial a nivel del rodete marginal. Normalmente las fresas de diamante que se utilizan para este tipo de preparaciones de los descansos oclusales son una fresa de diamante redonda que pueden ser de número 6 o de número 8 de acuerdo a la pieza que vamos a preparar, ¿no? Entonces acá vemos cómo se prepara, ¿no? El descanso oclusal. Acá estamos viendo cómo se prepara primero en cuestión a la profundidad, ¿no? Tanto de una fosa mesial como de una fosa distal. Vemos primero que se da la profundidad a nivel del vértice del ángulo y después se prepara lo que es la zona del reborde marginal. Esta también debe de tener unas dimensiones en cuestión al ancho mesiodistal, ¿no? De esta preparación debe de tener una distancia mínima de 2,5 milímetros, que viene a ser aproximadamente el tercio del ancho mesiodistal de la pieza dentaria. En cuestión al ancho vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, debe de tener una distancia mínima media de la distancia entre las dos cúspides. Hablamos que esta distancia se va a considerar dentro de los vértices, desde los vértices de cada una de las piezas, de los vértices de cada una de las cúspides, ¿no? O también se puede considerar como mínimo el tercio del ancho vestíbulo lingual del diente. Si hablamos de la profundidad propiamente dicha, debe de tener una profundidad de 1,5 milímetros como máximo y como mínimo una profundidad de 1 milímetro, ¿no? La mayor profundidad, ya lo hemos dicho, que debe de ser a nivel de la cercanía del centro del diente, o sea, a nivel del vértice, es donde tiene la mayor profundidad esta preparación del descanso oclusal. Si hablamos de las piezas anteriores propiamente dichas, de las preparaciones de los descansos singulares, generalmente las piezas por elecciones son los caninos, ¿no? La preparación de estos descansos singulares debe ser en relación a la forma del cíngulo de estas piezas dentarias.
Eh, si en caso estas piezas dentarias posean poco esmalte como los caninos inferiores o los dientes incisivos, estos símbolos se pueden construir sobre composites, ¿no? Normalmente la forma que tiene la preparación de estos descansos oclusales en las piezas anteriores tiene una forma de V invertida o lo que nosotros llamamos comúnmente una preparación en techo de rancho, ¿no? La fresa elegida por elección para la preparación de estos, de estos descansos singulares son las fresas diamantadas del tipo cono invertido, ¿no? Una cono invertido mediana y para completar lo que es la preparación de este descanso singular, utilizamos también las fresas de fisuras, ¿no? Debemos también tener en consideración que la preparación de los lechos para los apoyos singulares sobre caninos e incisivos deben de permitir un espacio tal que el volumen de los apoyos no interfiera con los dientes antagonistas. En cuestiones a las modificaciones en el ecuador protésico, ¿no? La ubicación ideal, ¿no? Es normalmente, recordemos que la ubicación ideal del punto retentivo o de la zona retentiva de nuestros pilares es en la unión del tercio medio con el tercio cervical de las piezas dentarias. ¿Qué pasaría si el retenedor, ¿no? Por un ecuador poco ideal es colocado en el tercio coronal? Esto ya lo hemos hablado en la clase pasada y también lo hemos hablado en la primera clase de lo que han sido los elementos que componen la PPR, ¿no? Estamos hablando de que el ecuador protésico lo que hace es dividir el diente en dos zonas. Una zona superior que va a ser una zona considerada una zona expulsiva y una zona inferior que es la considerada la zona retentiva. ¿Qué pasa si el retenedor es colocado en el tercio coronal? Obviamente lo que va a pasar con la prótesis es que va a carecer de retención y esta prótesis sería muy fácilmente de ser expulsada gracias a los movimientos fisiológicos que se producen en la boca. Entonces recordemos que la ubicación adecuada de los retenedores es en el tercio vestíbulo cervical de las piezas dentarias. Entonces aquí vemos, ¿no? La ubicación de las zonas en las cuales va a ser modificadas el ecuador dentario, ¿no? Debemos de tener en cuenta que esta ubicación de estas zonas a modificar el ecuador dentario se va a hacer una vez realizado el estudio en el paralelígrafo, ¿no? En las cuales este aparato nos va a ayudar a ubicar las zonas a modificar, ¿no? Este tipo de modificaciones del ecuador protésico lo vamos a realizar con una fresa diamantada tipo flama. En cuestión a los modelos definitivos, estas zonas a modificar deben estar marcadas de color utilizando el color verde, ¿no? Lo que vamos a realizar es un círculo para ubicar las zonas a modificar, ¿no? Entonces este es en un modelo de diagnóstico, este es un modelo donde ya ha sido modificado el ecuador protésico. Como todas preparaciones que hemos dicho, todas las preparaciones biostáticas que se vayan a hacer en boca deben ser pulidas para eliminar todas las irregularidades que puedan haber sido provocadas por las mismas preparaciones anteriormente dichas. Una vez terminadas, terminan lo que son las preparaciones bioestáticas de nuestra boca. Acá vemos las preparaciones biomecánicas de los descansos oclusales tanto en un diente natural como en un diente sobre una amalgama propiamente dicha. Y acá vemos preparaciones, ¿no?, de descansos oclusales. Acá también vemos la preparación de un descanso singular sobre una corona metálica también. Acá también vemos
la preparación de descansos incisales sobre una pieza de vinir, ¿no? Y la preparación de los descansos oclusales y singulares sobre coronas de vinir también propiamente dicho, ¿no? Acá tanto en las molares, ¿no? Y singulares los dientes anteriores.